Buenos días, mi nombre es Branly Flores, somos el grupo número 9 y en esta ocasión pues vamos a hablar lo que son los conceptos y alineamientos de entrada. Entonces tenemos varios conceptos que vamos a definir, como es la captura de datos e identificación de adquisición de datos nuevos. Que esto se refiere cuando nosotros vamos capturando esos datos, cuando le pedimos a nuestro usuario que nos entregue su información, ya sea nombre, ya sea fecha de nacimiento. Entonces esa captura de datos es lo que estamos reflejando en la captura de datos e identificación. Tenemos también lo que son el ingreso de datos, proceso que traslada datos de un formato entendible para la computadora. Es el momento pues de que nosotros ingresamos esa información, esos datos al sistema o a la computadora, que sean entendibles para la computadora. También tenemos lo que son los documentos fuentes. Son formas usadas para registrar transacciones de negocios en términos de datos que describen esas transacciones. Al igual tenemos otro tipo de dato que es el método de procesamiento de datos, mediante el cual se colectan datos de muchas transacciones como un archivo individual que luego se procesa. Siguiente. Ahora tenemos lo que son los métodos de entrada y su implementación. El método de procesamiento de datos, mediante el cual se procesan inmediatamente los datos de una transacción individual. Entonces, los métodos de entrada y su implementación son el teclado, el ratón y la pantalla táctil, ya que estos son los dispositivos con los que nosotros necesitamos para poder ingresar en una computadora esos datos. El teclado porque en ella escribimos, el ratón porque si nos necesitamos deslizarnos para cada casilla o cada espacio que nos está pidiendo alguna información, y la pantalla táctil en caso de que ir buscando y ir ingresando también en cada espacio donde se nos está pidiendo información. Tenemos el otro método, que es el método de procesamiento de datos, mediante el cual se ingresan los datos en línea, que colecta un lote y se procesan posteriormente. Entonces tenemos un punto de venta, sonidos de voz, tinta magnética, transmisión electromagnética, tarjetas inteligentes y biométrica. En esto se refiere cuando estamos en línea, puede ser mediante el internet, donde se nos están pidiendo información, o puede ser también un punto de ventas, que es cuando nosotros vamos a solicitar algo o queremos comprar algo, pues en el punto de venta se nos están pidiendo varias información. También tenemos otro tipo, que es el sonido de voz. Cuando nosotros interactuamos ya sea con algún programa, con alguna aplicación, pues, y nosotros decimos algo y se guarda esa información o nos contestan. Entonces tenemos varios tipos de métodos que procesan todo este tipo de datos, ya sea también la tinta magnética, la transmisión electromagnética y tarjetas inteligentes y la biométrica, que esa es cuando nosotros colocamos nuestra huella, pues se guardan toda nuestra información. Entonces los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, licenciada. Continuando con la exposición, mi nombre es Carlos Rivera. Les voy a hablar acerca de temas de usuario del sistema para diseño de entradas. Podemos definir las entradas como ingreso al sistema, que pueden ser recursos materiales, recursos humanos, recursos de información. Recursos materiales podemos referirnos como artículos. Recursos humanos podemos definirlos como la información de una persona. Información puede ser información materiales, información de personas, información de artículos. Ok. Podemos definir también que constituye la fuerza de arranque que suministra el sistema las necesidades operativas. Ok, en este caso podemos decir que los principios generales para diseño de entradas tenemos lo que son el control de la calidad de la información, que se refiere a que la información que recolectamos sea precisa, sea fiable y sea clara, porque muchas veces el analista de sistemas, al momento de recolectar dicha información, recolecta información basura, por así decirlo, información que no es necesaria para la toma de decisiones, y lo que hace es acumular información innecesaria, que al momento de la toma de decisiones se complica un poco más. Tenemos lo que es también evitar retrasos,
que es decir, evitar los cuellos de botella, que muchas veces le damos muchas vueltas a un asunto, que podemos tenemos en este caso, por así decirlo, tenemos la opción A o opción B en un diagrama de flujo, y tenemos la opción si lo tomamos o no lo tomamos, entonces evitamos eso. Entonces lo que busca el analista de sistema es ir directamente a la información cruda, a la información real. También tenemos lo que evitar los errores en los datos archivados. Es decir, podemos evitar que caer en ciclos repetitivos, de que la información que habíamos obtenido en el inicio no se vaya a repetir en la actual. O sea, repetir la misma información pero con diferentes palabras, por así decirlo. También podemos agregar también el mantenimiento de la sencillez del proceso. Entre más claro es la información que recolecta el analista, más claro es la información, o podemos decir, la información que obtenemos al final, en la salida. Tenemos también lo que son los controles internos, edición de datos para entradas. El control interno podemos decir que existen datos importantes y datos innecesarios que no son del agrado del usuario final, por así decirlo. Porque a veces el analista o un analista novato agrega mucha información que es al final lo que no necesitamos. En este caso hablamos de lo que es el de evitar retrasos. Ok, también puedo decir que el analista debe saber cuándo tomar y qué información tomar, información clave. Podemos mencionar dos tipos de edición de datos, ¿ok? La edición de datos variables y la edición de datos de identificación. ¿Qué es la edición de datos variables? Aquellos que cambian para cada transacción, por así decirlo, la hora, la fecha, el total, agregamos un nuevo artículo, agregamos una nueva persona, entonces va cambiando conforme se van agregando datos, información al sistema. También tenemos los datos de identificación, que aquellos que identifican en forma única al artículo. Por ejemplo, lo que es el número del artículo, el código del artículo, lo que es el número de identificación de la persona, porque son datos únicos que no se repiten, entonces se van guardando secuencialmente. Y si el artículo se va a ingresar y ya existe, el sistema nos dice que ese artículo ya existe, por eso es que lo identificamos como datos de identificación. También podemos decir que el número de entradas debe ser monitoreado. Okay, el número de datos el número de entradas debe ser monitoreado. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba anteriormente, se puede repetir la misma información. La información del inicio se puede repetir con la información que, por así decirlo, que ya donde vamos desenvolviéndonos en el sistema, evitando eso. Debe tener cuidado en asegurarse que los datos son válidos. Podemos decir aquí que los datos sean válidos, que sea información veraz, que sea información clara, y que al momento de tener el sistema no sea información repetida. Por ejemplo, estamos ingresando datos en un cuadro y, por ejemplo, repetimos lo que es lo que es el nombre, le ponemos segundo nombre, por dar un ejemplo. Entonces, en vez de colocar un solo cuadro, una sola entrada de datos que nos diga el nombre completo o solamente nombres, y en el otro caso apellidos, que suele ocurrir que en algunos sistemas que se coloca por favor ingrese su nombre y en el otro dice por favor ingrese su apellido, entonces uno por error ingresa el nombre completo en donde nos dice por favor ingresa el nombre. Pues por dar un ejemplo. Ok, en la siguiente diapositiva tengo lo que es los controles internos, controles key, que esos son los controles que utilizamos para el desarrollo de entradas, que son los textbox, donde ingresamos los datos. Por así decirlo, viene el programador y el analista le dijo, necesito un textbox en este lado, porque no me gusta cómo se viene en este otro. El radio button, el checkbox, el listbox,
Todos esos son datos para ingresar al sistema. Ok, tenemos lo otro de cómo diseñar y elaborar prototipos de entradas. Ok, la entrada bien diseñada debe satisfacer 5 objetivos. Ok, el primero, efectividad. El segundo, precisión. El otro, facilidad de uso. El otro, consistencia y atractivo para el usuario. ¿Por qué? Porque al final, para quien estamos diseñando todo esto es para el usuario final. Tiene que ser amigable con el usuario, no tiene que ser tan enredado, tan robusto. Entonces, es para él que al final diseñamos esto. Ok, para diseñar prototipos de entrada debemos realizar creación y diseño de pantallas, lineamientos para diseñar formularios útiles y secciones principales del formulario. ¿Por qué? Porque cuando decimos la creación de diseño de pantallas, es que sea una pantalla amigable, es lo que mencionaba anteriormente. El otro es lineamientos para diseño de formularios útiles. No vamos a colocar una información que no sea tan útil, por así decirlo, en un supermercado. Por así decirlo, en un supermercado que nos pidan la edad, o sea, sería innecesario. O por así decirlo, una información útil en un supermercado sería que en el campo nos pida el número de cuánto pesa este producto, por así decirlo. Y la otra que son secciones principales del formulario. Podemos mencionar cualquier tipo de formulario. Por aquí, por ejemplo, tengo uno, que es la altura, el peso, la cintura, edad, cadera. Podemos decir que esto podríamos hacerlo para un gimnasio. Eso sería todo de mi parte, licenciada. Buenas noches y gracias. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Alejandra Paredes Zamora y les voy a hablar sobre el tema de herramientas automatizadas para el diseño. Las herramientas de automatización de los procesos de negocio están transformando las operaciones de las organizaciones, facilitando la capacidad de hacer más con menos, al tiempo que se amplía en consonancia con el crecimiento del negocio. Antes las herramientas automatizadas solo eran dibujos aproximados de las entradas para obtener una perspectiva de cómo se verían las salidas o cómo se estructurarían los registros de lotes. La mayoría de los lenguajes de programación basados en interfaces gráficas del usuario, como en Visual Basic, pueden usarse fácilmente para construir prototipos no funcionales de las entradas de datos. Procesos de diseño de entrada. El proceso consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos. La realización de los procesos necesarios para poner los datos de transacción en una forma utilizable para su procesamiento, así como la entrada de los datos, se logra al instruir a la computadora para que lea ya sea documentos escritos, impresos o personas que los escriben directamente al sistema. Existen 5 objetivos que controlan la cantidad de entrada requerida: a enviar los retrasos, controlar los errores y mantener la sencillez de los procesos necesarios. Estos son el control de calidad de entrada, evitar los retrasos, evitar los errores en los datos, evitar los pasos adicionales, mantener la sencillez del proceso, captura de datos para la entrada, que estos serían datos variables o datos de identificación. Y hay un pequeño ejemplo de la entrada, proceso y salida, y luego retroalimentación a entrada. También tenemos el control de calidad de entrada. Existen varias razones por las cuales un buen diseñador debe controlar la cantidad de datos en la entrada. Las operaciones de preparación y de entrada dependen de las personas, dado que los costos de mano de obra son altos, y la preparación de ingreso de los datos también lo son. La fase de entrada puede ser un proceso lento que toma mucho más tiempo que el que se necesita en las computadoras para realizar sus tareas. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Muchas gracias. Esto sería todo por parte de nuestro grupo.